Buenos a todos y bienvenidos a Zona Gasio. Casi los displays invertidos o en negativo. Que parece negativo el cielo que estoy viendo ahora, negro, cubierto. Bueno, llevamos una semana que ni os cuento. Me decía el otro día, qué suerte tienes, que no sé qué, que siempre hace frío, que siempre está lloviendo, que siempre no sé qué. Y yo, no. Digo yo, no. Esto cuando son 2 días está bien, pero sé que el resto de España está disfrutando del sol y calor. Y le comentaba, decía yo cuando, y se lo decía el otro día a Guti también, o concretamente, vale, no, es que estaba mirando unas bicicletas eléctricas que eran de unos repartidores, porque a mí me sorprendía que bicicletas eléctricas tan potentes y tan impresionantes fueran pero no, son todos repartidores, están muy bien equipados, la verdad es que parecen ya motocicletas. Las ruedas de 29 son un incordio, pero bueno, las venden así y así hay que tragar. Pues eso, como os decía, que decía yo a alguna gente, cuando pasas, vienes y pasas y vienes del castillo, vienes de esas tierras y lo ves todo así llano, con esos paisajes tan bonitos y espectaculares, amarillos, colores ocre, todo eso, la verdad, si llegas aquí, ves esto todo brumoso, todo da un poco de, no sé, de tristeza, es bastante triste y no sé, patético quizás, o bastante sí, lamentable, porque parece que es un poco bueno, están pasando un perro que se para cada 2 por 3. La verdad es que el otro día decía, y es verdad que se nota mucho la vida cuando la gente no le sobra el dinero y no tiene que hacer, porque tienen muchos perros, tienen perros, y suele ser habitual, porque en los países que de verdad se necesita el dinero, ese dinero lo emplean en comida, no en mantener a un chucho. Como me decía un sacerdote amigo, dice, los perros y los animales están para cumplir su función, los perros de vigilancia, de pastores, de cuidar el rebaño, y los animales de granja para granja, pero tener un perro de adorno, la verdad es que, sí, porque mucha gente dice, es que me hace mucha compañía, que también he conocido personas, y lo admito, que hace compañía y tal, los gatos, los perros, pero después mueren y se quedan, o sea, no es compañía, que en realidad un perro no es como una persona, no es como un bebé que se desarrolla y cada vez que va pasando el tiempo, pues, oye, avanza, estudia, te ayuda, ¿sabéis? Un perro no, un perro acaba palmando. y la señora luego lo sufre, porque lo he visto, o sea, lo he vivido, y un perro, una mascota, un gato, lo sufre porque dice, y entonces intenta buscar al otro, que otro es peor y nunca va a encontrar otro igual, y es una tontería. Pero para eso que coleccionen relojes, que os digo, porque a veces protestan y chillan de nosotros, mucha gente, porque compramos o compráis relojes y los cuidáis y eso, pero mira, hay cosas que son peores, tener chuchos, por ejemplo, y hay mucha gente que los tiene. En fin, cada loco con su tema, como se suele decir. Bueno, pues desde un tiempo a esta parte, desde hace ya unos años, muchos años, bastantes años, Casio ha
cogido la moda de poner invertidos, pero invertidos es cierto que antes los tenían en G-Shock y en estos modelos y en Edifice, para darles espectacularidad, y en algunos modelos, no en todos, en algunas variantes, perdón, no en todas, había la posibilidad de adquirir en negativo, displays en negativo. Y luego, pues no sé por qué, les empezó a entrar la moda de que podían ponerlos también en Collection. Collection nunca tuvo, o muy pocos, tenía muy pocos displays en negativo. De hecho, si vemos y veis catálogos antiguos, en Zona Casio os hemos mostrado unos cuantos, os dais cuenta que sí que había displays en color. De hecho, las variantes B de los F91, todos estos, W59, eran habituales que tuvieran displays a color en amarillo. El color B, el dorado, porque el color principal de Casio era el plateado, o sea, el metal desnudo, y el siguiente color, que era como edición especial, si querías tener una variante diferente o más personal, pues era el color dorado, y se acabó. Bueno, había a veces verdosos, pero esas eran las dos principales. Y el color dorado, como pasa en el W800 y muchos otros, pues que tenía el display positivo también, en color amarillento, pero en positivo. Y se acabó, porque en Collection casi buscaban la funcionalidad, que fuese un reloj útil. Pero de un tiempo a esta parte les han dado también por meter en Collection invertidos, displays negativos, que en algunos modelos pues tienen más sentido, pero en otros menos. Los displays negativos en G-Shock buscaban también el que fueran relojes más tácticos, porque los G-Shock se utilizaban mucho por militares, no por otra cosa. Ya lo explicaron también otras personas, entre ellas Guti. Ya os contaba que los G-Shock que fueran por militares no es que fueran más resistentes, que bueno, que también era un plus, ni porque fueran relojes más aguerridos, sino que en Estados Unidos te comprabas, por el precio de un Collection, te comprabas un G-Shock, entonces la gente no era tonta y adquirías G-Shock. Así que te lo llevabas por ahí y lo tirabas después, te lo llevabas a hacer prácticas, lo llevabas unos cuantos años o lo que fuera contigo, mientras hacías la instrucción militar y todas las tonterías que hacen esta gente. Pues, bueno, tonterías con respeto, porque hay unos que hacen tonterías, pero otros que son bastante útiles, como la UME. Y los llevabas y luego los tirabas y comprabas otro, porque además no hay que olvidar que en el caso de Casio en Estados Unidos también te ofrecen a los militares descuentos por ser militar, que es el programa, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, hay varias firmas que lo hacen, y entre ellas lo hace Casio. Y Casio lo que te hace es que si eres militar, pues tienes un descuento notable en los relojes G-Shock, principalmente en los G-Shock, así que en determinados modelos de G-Shock, así que suelen ser los más habituales. Así que los militares en Estados Unidos adquieren un G-Shock, por lo que aquí adquirías, pues no voy a decir un F91, pero sí un W59, por ejemplo, y obviamente no iban a ser tontos y cogían G-Shock, y así los G-Shock se fueron utilizando tanto por militares. Entonces después la gente dice, no, estos deben ser buenos porque los utilizan militares. No, mira, los utilizan los militares porque son baratos. Porque en realidad, como ya os mostramos también en Zona Casio, en otros lugares para los militares, quiero decir, se utilizan perfectamente relojes de Collection de los más baratos. En el ejército español os hemos puesto fotos con soldados y llevaban F91, así que así tan tranquilamente, y tenían que meterlos entre el barro, entre el agua, entre uno y entre otro, y llevaban F91.
y les resultaba bastante funcional. Y obreros de la construcción de todo tipo de tareas manuales, de mantenimientos, de jardinería, de electricidad, pues llevan F91 y tienen que meterlos entre 1000 chapuzas. Y también sobreviven y no les pasa nada, los pueden llevar sin problemas. Por eso el que ponerle un display negativo a un reloj de estos digitales para que sea táctico es más que nada un recurso de marketing. Como decía Cookie también en Telegram, que un reloj tuviese el display negativo, que por cierto Cookie de esto sabe bastante, pues para el mundo militar, o sea, para las operaciones tácticas y operaciones militares, no es una ventaja, sino que es un inconveniente. Es totalmente contrario a lo que la gente piensa. Porque dice, no, es que un invertido pues no refleja tanto la luz. No, perdona, pero es que un invertido se ve peor la hora, y entonces si necesitas echar un vistazo rápido a la hora o necesitas informarte, en un invertido las pasas canutas. En muchos invertidos, no en todos, pero en la mayoría. Así que no solamente no es que sea mejor, sino que todo lo contrario, sino que es peor. Pero como recurso para que veáis las mentiras que nos pueden colar la publicidad, que nos llegan a hacer creer que lo inútil para una tarea es totalmente útil y aconsejable, cuando no es así. De hecho, si miráis muchos militares, veréis que los displays son en positivo, no en negativo, no en invertidos. Vamos a ver que sean relojes relojes de aventura y con display de smartwatch y todos estos, pero si no, son en positivo. Lo de invertido, pues bueno, casi lo suelen lanzar en sus modelos militares, precisamente, tácticos, para darles, pero no porque sean más útiles, sino para darles un aspecto más impactante, ¿sabéis? Más contundente, más agresivo. Entonces, un display negro, aunque no se vea la hora, te da un aspecto de reloj pues más serio como color negro. Y eso lo combina con exteriores de tipo militar, con los colores khaki, colores khaki, colores blancos para los uniformes de nieve, ¿no?, de camuflaje nevados, en paisajes nevados y montañosos, colores azules, del azul marino para la armada, los navy, y colores verde, los verde oliva o leaf draft para la infantería y el ejército de tierra. Y mezclado con eso, o unido a eso, le pone el display en negativo. Y así pues queda un reloj chulo, como cuando te pones unas bermudas de camuflaje azul, porque se llevan, pero no te vas a llevar esas bermudas de camuflaje azul o rosa, con tonos rosa de camuflaje, a una campaña bélica. No, lo mismo no te vas a llevar un reloj de esos a una campaña bélica. Hombre, por poder puedes, pero que te va a ser menos útil que un reloj normal y corriente, o que un reloj hecho expresamente para ser funcional, para ser práctico. La cuestión es que esto antes lo tenía G-Shock, pero ahora cada vez lo está extendiendo más a Collection. Y además más también desde un punto de vista más castrense, más militar, cuando en Collection apenas tenía tonos militares. Está bien, está mal, yo creo que todo lo que sea aportar está bien. Ahora, cuando lo que aportas es excesivo, como son los displays invertidos, entonces ya no está tan bien. Es cierto que, por ejemplo, modelos como los W219 que han salido hace poco de los ejércitos, inspirados en los colores de los ejércitos, pues en esos modelos tienes variantes que son casi la misma, pero en positivo. Por ejemplo, el azul, hay un azul estándar, que se ha vendido hasta hace poco, que tenía el display en positivo. Así que si ofreces alternativas, pues está bien. Y después, como ediciones especiales, ofrecer esas. En el W218, por ejemplo, la solución estaba muy chula, porque era el color verde de correa negra,
combinación perfecta, porque la correa negra es la que más fácil vas a encontrar, y display en positivo. Así que estaba en ese aspecto genial, y es una de las mejores realizaciones. De hecho, yo no suelo adquirir variantes militares, y esa la adquirí porque me pareció muy atractiva. Es una de las ediciones, me pareció muy atractiva, y por otro lado porque no había la variante estándar. Las variantes estándar, tanto los W217, W219, todas estas, W215, fueron, en el momento que salieron, desaparecieron, y casi no volvió a reponer, por desgracia. Es una pena, porque en realidad tenía que mantener por lo menos la variable básica, o las dos básicas, la estándar que os decía, y la amarilla que también os contaba, y luego ir añadiendo otras variantes esenciales limitadas, pero por lo menos mantener en catálogo las dos básicas, que ya no lo hace. Antes lo hacía, pero ahora no, por desgracia, o bueno, en muchos modelos no lo hace. Otro modelo también plástico y militar con verde OD, que además salió con correa de nylon, muy útil, de hecho es tan resistente como la tengo, es el AE 1200, con display en positivo también. Pero yo os digo que hace años casi lo hacía, y hacía variantes prácticas, porque sus colecciones eran principalmente relojes prácticos. Sus G-Shock eran prácticos, pero tenían mucho de moda, de apariencia. Pero en los collections no, los collections eran más funcionales. Sin embargo, ahora en los collections están metiendo también la horrible moda o manía de ponerles o irse, inclinarse por la misma tendencia que usaba en G-Shock. Hay que entender que G-Shock, para casi es una marca muy importante, es la que más vende y es la que más beneficios le genera, porque al fin y al cabo muchos G-Shock son relojes muy básicos, muy baratos de fabricar y que venden muy caros, así que les conviene mucho y cada vez más. De hecho, G-Shock se ha convertido en la marca paradigmática y de referencia de Casio. Tiene muchos beneficios, y hay mucha gente adicta a G-Shock porque ha empezado a coleccionarlos, y porque tienen un aura, ¿no?, de relojes especiales, resistentes e históricos. Sin embargo, cuando uno descubre o descubrió o conoce más profundamente G-Shock y más profundamente Collection, la línea Collection, pues se da cuenta de que Collection pues siempre fue una línea, antes lo era, en los 80 lo era la línea principal, y siempre fue una línea mucho más interesante desde el punto de vista de adquisición. Otra cosa es la vintage, que ahora han reconvertido algunos Collection, en donde ya son modelos caros y específicamente orientados al mundo de la moda, del adorno, del complemento. Y como veis, su funcionalidad, hombre, son funcionales, son interesantes, pero no es lo más destacable de ellos. Ahí tenemos como referencia los A100, A120, A1100, que todos comparten módulo, y un módulo muy recortado, y sin embargo a precios enormemente caros. Pero bueno, en Casio tienen que buscar ese tipo de soluciones, y mientras les funcionen y haya gente que yo, por ejemplo, los A1100, a muchas personas, a mí me encantan, y a muchas personas que les encanta, a pesar de todos sus defectos. Creo que es un movimiento lógico de Casio, y yo, que les funcione, pues me parece genial. Lo mismo con los displays invertidos, mientras tengan y ofrezcan relojes convencionales y prácticos y funcionales. Esperemos que eso sea así, siga siendo así, porque si no, mientras pueda comercializarlos y venderlos, pues genial, porque si no, malo lo van a tener para continuar. Y como no tienen de momento pues ni smartband ni smartwatch, pues tienen que buscar otras soluciones. Esperemos que eso les sirva de algo.